Marcos 15, del 21 al 41. ¿Estamos todos ahí? Marcos 15, del 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos pedirte, como siempre, que al escucharla, al ser anunciada, sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, dándonos claridad para poder comprender, Señor Dios, esa profundidad, esa grandeza de tu obra, Señor, que podamos ver tu gracia, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a estar dispuestos para escuchar el sermón, la predicación de las Escrituras. Continuamos, como siempre, la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. El día de hoy llegamos al momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ya hemos visto su traición, su arresto ahí en Getsemaní, las 6 audiencias a las que tuvo que comparecer el Señor. Voy a dejar esto por aquí. 3 audiencias eclesiásticas y 3 audiencias civiles. Inicialmente el Señor fue presentado ante Anás. La segunda audiencia fue ante Caifás y el Sanedrín. Y la tercera audiencia fue al amanecer, de nuevo, ante Caifás y el Sanedrín. Como vimos, el Sanedrín determinó matar al Señor Jesucristo, pero el Sanedrín, aunque podía decretar la muerte, no podía ejecutarla. Entonces, para ejecutar esta decisión dependían de los romanos, que eran la autoridad competente. Por esto, para hacer posible esa sentencia, siendo muy temprano, llevan al Señor al palacio de Caifás, al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era la casa del gobernador, tal vez era una fortaleza militar. El gobernador Pilato, Poncio Pilato, vivía en Cesarea. Esa era la residencia principal
del gobernador, pero durante las fiestas, y como estamos en la fiesta de la Pascua aquí, pues él pasaba algunas temporadas en Jerusalén. Jesús tuvo que padecer bajo el poder de Poncio Pilato para que fuera crucificado y levantado de la tierra y ser visto por todos los hombres. Después de este juicio injusto, como vimos, donde se puede ver la competencia entre los líderes judíos y Poncio Pilato, Pilato trata de liberarse de esa responsabilidad y al escuchar una de las acusaciones de los líderes judíos, la acusación la registra Lucas, la acusación es: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pues al escuchar Galilea encuentra una salida y envía a Jesús ante Herodes. Y ese fue el segundo juicio civil. Herodes, ¿qué hace? Se burla de él, le pide un milagro, después de interrogarlo y no recibir ninguna respuesta, lo devuelve otra vez con Pilato, y ahí tenemos el tercer y último juicio del Señor Jesucristo. En ese juicio Pilato continuó declarando la inocencia de Jesús repetidas veces, y pues finalmente, para satisfacer a los líderes judíos, él mandó azotarle, y en esto pues él pensaba que se les iba a ser suficiente para soltarlo, pero no fue así. El Señor recibió muchas burlas, humillaciones, junto con los azotes, maltrato, pero ni siquiera eso conmovió al pueblo para pedir su liberación. Los líderes judíos prefirieron a un delincuente, a Barrabás, rechazaron a Cristo. También insistían repetidas veces diciendo: crucifícale. Y finalmente, ante la amenaza de los líderes judíos, como lo relata Juan 19:12, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pues Pilato con esto ya no puede más, ¿no? Y entrega a Jesús para ser condenado a la cruz. La porción que nos corresponde el día de hoy en Marcos es el relato de lo que pasó después de esa sentencia injusta. Y vamos a empezar hablando de lo que sucedió de la casa del gobernador hasta la cruz. Espero poder abarcar todo el pasaje, esperemos que por el tiempo nos dé, pero vamos a mirar inicialmente esta parte. El pasaje dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ese es el versículo 21. El Señor sale del juicio de Pilato, sale cargando su cruz. Parte de la tortura era llevar la cruz hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Los romanos hacían de esa humillación un espectáculo sanguinario. Ser crucificado ya era una gran humillación y una maldición, pero ser obligado a llevar la cruz aumentaba la vergüenza y era parte del tormento. Cristo llevando la cruz al lugar donde iba a ser ejecutado nos recuerda también, por allá en el Antiguo Testamento, a Isaac llevando la madera para ser sacrificado en Génesis 22:6. Ustedes recuerdan, pero también recordamos las palabras de Abraham a su hijo Isaac, Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cristo es entonces ese cordero, es la provisión de Dios. Él fue llevado al matadero para nuestra salvación. El Señor entonces estaba llevando el instrumento de su ejecución, y aquí la condición física del Señor se está deteriorando. El Señor había sido golpeado ya repetidas veces, inicialmente por el alguacil ante Anás, que le dio una bofetada, Juan 18:22, después ante el sumo sacerdote también, donde le escupieron, le dieron puñetazos, le pedían que profetizara a quien le había golpeado. Luego, estando en poder de Poncio Pilato, Jesús fue azotado, y como vimos, esa es una tortura muy fuerte. En ocasiones esa misma tortura podía producir la muerte. Recordemos que era un látigo con correas y en los extremos trozos de metal que estaban afilados y rompían, y la persona quedaba casi muerta, ¿no? Tenía que medirse un poco para no causar la muerte, porque realmente querían llevarle a la cruz. Entonces, en ese momento el Señor está herido, está cansado, no ha dormido. Recordemos desde Getsemaní la agonía del Señor toda esa noche y todas las humillaciones que tuvo que pasar, y ahora le ponen a cargar la cruz
en que va a morir. La cruz es pesada. Era posiblemente no toda la cruz, algunos dicen que era la viga transversal, podía ser toda la cruz. El caso es que pesaba, así fuera la viga transversal. Y se cree que en el Gólgota le esperaba el poste donde lo iban a subir. Entonces, lo más seguro es que estuviera ya tan debilitado que fuera necesario que otro ayudara cargando la cruz para acelerar el desplazamiento al lugar de ejecución y no quedara tendido ahí sin poder separar. Y al salir de ahí, Marcos relata en el versículo 21 que encontraron a un hombre que pasaba. Los soldados, que tenían ese derecho de obligar a veces a las personas a que les ayudaran, ponen a un hombre a llevar la cruz. Marcos dice que ese hombre fue obligado a cargar la cruz. Ese hombre venía del campo, se llama Simón de Cirene. Cirene era una región, era un lugar situado sobre una meseta ahí cerca, tal vez 16, 17 kilómetros del mar Mediterráneo, lo que ahora es conocido como Libia, al oeste de Egipto. Incluso había comunidad judía ahí. Él era padre de Alejandro y de Rufo, dice el pasaje, relata Marcos. Y esos personajes son citados aquí con mucha familiaridad, como si más adelante, cuando se escribió el Evangelio, tal vez 40 años después, estas personas fueran creyentes reconocidos. Ese es el indicio que tenemos, eran como personas de la comunidad cristiana, por eso acá se nombran con tanta familiaridad. En Romanos, Pablo dice en Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces es posible que esta sea la misma familia y que se hayan convertido. Si es así, es probable, Simón y su familia pasó de prestar un servicio por obligación a un servicio voluntario y generoso, y aquí pues es muy reconocido por el apóstol Pablo. Y lo que hicieron los soldados fue que le pusieron encima entonces la cruz para que la llevara tras Jesús, como lo relata Lucas 23:26. Hermanos, aquí debemos recordar que todo creyente está unido a Cristo llevando su cruz, ¿no? No que el sufrimiento de Cristo no sea completo, esa obra fue consumada únicamente por Él, pero sí identificándose con su mismo propósito y sufrimiento, el amor a su pueblo y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo está en nosotros. Todo lo que nos hagan por la fe lo hacen contra el mismo Cristo, ¿no? Todo lo que venga por estar en la fe lo hacen contra el mismo Cristo. Si a Cristo lo persiguieron, a su pueblo también lo perseguirán. Entonces los creyentes participan en sufrir a causa del Evangelio, pero no como Simón, obligado, sino voluntariamente, porque Cristo es un amo bueno. Preguntémonos y examinemos si nos identificamos con Cristo. En primer lugar, si estamos unidos a Él en sus sufrimientos, ¿no? Llevando su propósito al mundo. Si a causa de Él hemos determinado voluntariamente asumir el peso de las implicaciones de su comisión y de su ministerio. Todos somos servidores y hay que hacer un trabajo, hay que disponerse, hay que dejar otras cosas y participar. Preguntémonos si estamos caminando forzados o si hemos experimentado una transformación que nos permite ver el servicio como un deleite, no como una simple carga. También Lucas nos dice que en ese camino le seguían muchas personas, Lucas 23:27, las mujeres que lloraban, que hacían lamentación por él. Y esas mujeres son diferentes a las que se narran en el Evangelio de Marcos, que estamos viendo al final. Estas son las mujeres de Jerusalén. Además de los soldados, los líderes judíos y los curiosos que le atacaban y pidieron su crucifixión, estaba este grupo de Jerusalén, y esas personas hacían algo particular, se golpeaban el pecho y hacían lamentación por él. Ellos eran simpatizantes en algún grado, especialmente mujeres, pero eran simpatizantes. Y lo que vemos es que el Señor les llama a no llorar por él, sino por ellas y por sus hijos. Y esto es fuerte, porque el Señor pasaría este momento de sufrimiento, pero Él resucitaría en victoria. El Señor está cumpliendo con su propósito, haciendo la voluntad del Padre. Pero ellas y todos los habitantes de Jerusalén, si no se arrepentían
iban a padecer el juicio más terrible. Ya sabemos lo que sucedió en el año 70. Ellos eran los que estaban en peligro. Ellas vieron a Jesús, su sufrimiento, su padecimiento, y consideraron que Él estaba en miseria, que Él estaba en dificultad, y se dolieron por Él. Pero Jesús estaba ejecutando lo que causaría la victoria del pueblo de Dios. Y este es un llamado hoy a todos los que contemplan a Jesús de esa manera sentimental y contemplativa. Cristo murió y resucitó. Él venció en la cruz. Nuestra fe no se puede quedar en un simple pesar y compasión por alguien que sufrió mucho, sino la confianza en la victoria que consiguió Jesús por medio de su sufrimiento y su muerte sustitutiva, y lo que todo eso implica para nuestras vidas. El llamado es a lamentarse y arrepentirse por los pecados, a volverse al Señor y vivir para el Señor. No se trata de simpatizar, de golpear el pecho, de hacer actos religiosos externos. Hay un llamado aquí urgente a la conversión, a no confiarnos en que solamente llevar el sacramento, en que solamente pertenecer a una membresía es lo que nos hace creyentes, sino que debemos llorar nuestros pecados, nuestras maldades, arrepentirnos y volvernos a Él y ser confirmados en la fe constantemente. Versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El lugar a donde es llevado es fuera de la ciudad, se llama calavera, lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. En latín la palabra que se traduce es calvario. La palabra griega para calavera es cranion. No es muy claro por qué se llamaba esto así. Algunos dicen que se llamaba así porque tenía la forma de un cráneo. Otros dicen que en ese lugar se encontró la calavera de Adán. Bueno, son comentarios que hacen las personas. Y otros porque era un lugar de ejecución y ahí habían muchas calaveras en sus alrededores. Puede ser alguna de estas razones, pero ninguna es segura. No sabemos realmente el motivo de ese nombre. Lo que sí es verdad es que este nombre apunta a la muerte que sufriría el Señor para solucionar el problema de la muerte para siempre por su sacrificio. Y ese lugar estaba fuera de la puerta de la ciudad, cerca de la ciudad, dice Juan 19:20. Mateo, posiblemente cerca de una carretera o un camino. Y según Juan había un huerto, porque ahí mismo quedaba el lugar donde iba a ser sepultado, donde iba a ser puesto el Señor. Aún así no podemos precisar el lugar exacto, pero podemos decir que los lugares que al día de hoy se reconocen, pues no están lejos del lugar donde originalmente sucedió todo. El ser sacrificado fuera de la ciudad, hermanos, era el cumplimiento de lo señalado en el Antiguo Testamento. Recordemos, en Levítico 16, el día de Yom Kippur, en la ceremonia anual del perdón, no se comían los restos de los animales que eran sacrificados por el pecado, sino que se quemaban fuera de la puerta donde no contaminara al pueblo, porque el pecado había sido trasladado simbólicamente a esos animales de sacrificio. Vaya conmigo a Levítico 16, 27 y seguidamente vamos a mirar el libro de Hebreos. Levítico 16, 27 dice lo siguiente: y sacaron fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Hebreos dice lo siguiente, voy a leer Hebreos 13 del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces el Señor, siendo el sacrificio verdadero, la expiación, está cumpliendo con todo lo que dice la ley. Ahora,
coordinar que estas cosas salgan al pie de la letra es muy difícil. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque que lo saquen de la ciudad, que los mismos judíos hagan esto, ellos sin darse cuenta están cumpliendo la voluntad del Señor. Esto es un milagro, es la ejecución del plan de Dios. Entonces Cristo cumple con todo lo que era sombra y figura en el Antiguo Testamento. Versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Marcos aquí registra que le dieron una bebida, es una bebida amarga, es una bebida, es una droga realmente, es un narcótico. Esa mezcla relajaba el cuerpo, se la daban a los criminales que iban a ser colgados en la cruz para que sirviera como una anestesia, y no solo para que no sufriera, creo que ese era el menor punto, aunque servía para eso, era para que no se moviera cuando lo estuvieran clavando, cuando lo estuvieran sujetando ahí. El propósito entonces era amortiguar ahí el dolor y a la persona limitarla. Tal vez la intención ahí en parte no fue hacer daño, sino darle un poco de alivio a lo que iba a padecer. Algunos piensan incluso que las mujeres prepararon eso compadeciéndose de su dolor, que eran las que estaban acompañando ahí, pero ¿qué hizo Jesús? Rechazó esa bebida, él asumió completamente el dolor de esa tortura, él iba a beber toda la copa de la ira de Dios, no iba a permitir atenuar el dolor y el sufrimiento, porque él estaba pagando un precio, el precio que nosotros merecíamos. Versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto es impresionante. Recordemos, primero, en el pretorio el Señor se le había quitado la púrpura, que era una capa, el color púrpura tiene que ver con la realeza, era una burla de su realeza, y se le había puesto su propia ropa. Era una tortura, después de ser latigado, quitar y poner otra ropa, ¿no? Aquí se le desnuda y se le deja en ropa interior para ser crucificado, y al crucificarle los guardas romanos que ejecutaron la sentencia echaron suertes para repartirse sus vestidos. Posiblemente usaron dados, las suertes. Juan amplía bien ese punto, Juan 19, del 23 al 24, tomaron la ropa de Jesús, la repartieron en 4 partes conforme al número de los soldados. Las prendas podían ser la túnica de la cabeza, las sandalias, el cinturón y el manto. Hermanos, el Señor fue despojado de todo, de toda su ropa, incluso se robaron su ropa a suertes. La forma de distribuir qué prenda les tocaba era así, con esa fórmula de suertes, y al que le tocara a uno lo tomaba, pero pues había una quinta vestidura que era una túnica de una sola pieza, no cosida, sino tejida de arriba abajo. Juan 19:23 describe eso. Esa prenda era muy costosa. Si la rompían, no tendrían ningún beneficio. Entonces echan suertes entre ellos para saber de quién sería esa quinta prenda especial, ¿no? La primera vez echaron suertes para saber qué parte de la vestidura se llevaría cada uno, y la segunda para saber quién se quedaría con esa túnica especial. Y esta era también una humillación. El Señor desnudo, casi desnudo, delante de todos, era una humillación terrible. Pero este era el cumplimiento del Salmo 22. Salmo 22, 18 dice, y me gustaría que estén ahí porque vamos a ir mirando los textos del Antiguo Testamento que relatan lo que pasó con el Señor. El Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes de Cristo se había dado esta profecía y ahora se cumple aquí al pie de la letra. El Señor Jesús fue humillado, despojado, robado de sus ropas para que nosotros fuéramos vestidos, provistos de su justicia, para darnos vestiduras de santidad. Así como el Señor quitó de Adán y Eva las hojas con que se cubrían, ¿se acuerdan? Que ellos se cubrieron, después de que pecaron, se vieron desnudos y se cubrieron. Pues ahora, después de haber hecho eso, el Señor les da pieles de animales, verdaderas vestiduras. Pues así el Señor nos viste de su salvación, verdaderas vestiduras de justicia. Él fue desnudado y despojado para revestirnos
de provisión, de salvación verdadera. También estos soldados, por lo menos en este momento, pues se conformaron con muy poco. Tenían a Cristo enfrente, la fuente de salvación, el autor de la vida. La pregunta para nosotros y para la humanidad en general hoy es: ¿qué deseamos y buscamos de Cristo? ¿Tan solo un beneficio material y temporal como los soldados, una túnica, un vestido? Algunos están acercándose a Cristo para tomar algún beneficio, pero no para echar mano de la vida eterna, de la libertad del pecado, de la salvación. Examinemos, hermanos, ¿por qué venimos hoy a culto? ¿Por qué buscamos a Cristo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que mueve nuestros corazones? Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Las horas se contaban a partir de las 6 de la mañana, o sea que si contamos desde ese momento eran las 9 de la mañana. Al Señor lo crucificaron a las 9 de la mañana. Recordemos que era el día viernes, 9 de la mañana. El versículo 26 dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Se le pone en la cruz una causa, dice aquí Marcos, o sea, el motivo de su muerte, que era ser el Rey de los Judíos. Según Juan 19, el título sobre la cabeza decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Recordemos que para los judíos Nazaret era más bien un término despectivo. Juan también añade que muchos de los judíos pudieron leer ese título. Y la razón es que había muchas personas, judíos, por la fiesta de la Pascua, muchos peregrinos estaban ahí. La ciudad estaba cerca a ese lugar donde el Señor estaba siendo crucificado, y el letrero particularmente fue escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Nada de esto fue un accidente, hermanos. Todo esto tenía un propósito. Eso permitía que tanto los judíos, los nacionales, como los extranjeros pudieran comprender. En el hebreo, que era la lengua que principalmente hablaban ahí los judíos, el latín, que era la lengua oficial del gobierno, y en griego, que era la lengua mundial del comercio y la cultura. De nuevo, hermanos, el Señor fue levantado en un asta, fue proclamado su nombre, todo hablaba de Él para todos. Y según Juan también vemos que los principales sacerdotes, conociendo las implicaciones, el alcance del título, pues ahí se asustan un poco y le dicen a Pilato que lo cambie. Es lo que relata Juan 19:21. Ellos dicen: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Ellos no reconocían a Jesús como rey y por eso no querían que apareciera ese letrero. De nuevo aquí vemos la tensión entre Pilato y los líderes judíos, siempre están ahí peleando entre ellos. Él sabía que Jesús era inocente, él sabía que ellos habían logrado su propósito, que le han forzado a sentenciarlo. Entonces para molestarles, Pilato no les permite cambiar la inscripción. Y con eso logra también burlarse de ellos, pero era el Señor el que estaba permitiendo eso más allá de Pilato. Pilato puso ese título, pero ese título es verdadero. Realmente Jesús es el Rey de los judíos y es el Rey del universo. El Señor en su providencia utilizó a Pilato, independiente de sus intenciones hacia los judíos, para que plasmara el título que lo identificaba claramente en 3 idiomas, mostrando aquí la extensión universal del reino de Cristo. Recordemos que el diálogo se dio sobre el reino. Entonces este es un reino tan extenso que cubre tanto a judíos como gentiles, que se extiende y se extenderá ahí a partir de ese momento a todas las naciones. Un reino que lo componen los elegidos de todas las naciones y lenguas. Entonces los líderes judíos buscaban negar públicamente esa identidad y Pilato les limita. Hermanos, el Señor es Rey a pesar de que algunos no lo crean, a pesar de que algunos no lo reconozcan. El Señor es Rey y se proclama su nombre, incluso a veces por los mismos impíos. Son objetos del poder de Dios para anunciar su nombre. A pesar que algunos no vivan para Él
seguirá siendo rey. A pesar que le blasfemen y le nieguen, Él seguirá siendo rey. Y llegará el día en que todos compareceremos ante Él. Ninguno, hermanos, podrá esconderse de su presencia. Ninguna persona podrá evadir su voluntad. Sus enemigos aquí pronunciaron su realeza. Y llegamos al punto de la crucifixión. La crucifixión era un método romano para la ejecución de los peores criminales. Había diferentes formas de hacerlo. Clavaban a la persona en un árbol, por ejemplo, era una forma de crucifixión. Había otra en forma de estaca, como una I, en forma de T y en forma de cruz. La forma de cruz se usaba con criminales especiales porque se podía clavar el letrero arriba. Las otras no permitían eso, se podía clavar el letrero en la parte superior donde se exponía la razón de su crimen. Roma entonces reservaba ese castigo para los esclavos y para los convictos de los crímenes que eran más graves. Y era una tortura que traía un gran sufrimiento. Algunos han dicho que la persona que era crucificada moría 1000 muertes. 1000 muertes. Las manos, los pies eran perforados con clavos largos. Los pies se apoyaban en un pequeño soporte. Todo el peso era insoportable. La inflamación, heridas por los clavos, dolor impresionante, tendones rotos, incomodidad, dolor aterrador, dolor de cabeza, terrible sed, ahogo, asfixia. Lo grave de esta tortura, lo terrible de esta tortura era que la persona permanecía mucho tiempo siendo torturada. No moría tan rápido, era una tortura lenta, una muerte lenta y muy dolorosa. El Salmo 22:16 lo describe con claridad. Las palabras del Salmo fueron escritas siglos antes, incluso de que los romanos y otras culturas adoptaran esa forma de tortura. Eso solamente lo podía saber el Señor. Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y aquí vemos el cumplimiento perfecto de las palabras del Señor. Una muerte dolorosa, incómoda, la carne rasgada con los clavos, por eso había sido latigado el Señor, el estar desnudo, se le dejaba totalmente imposibilitado en la cruz sin poder defenderse de las moscas, los animales que se acercaban, las aves, o cubrir las heridas que ya estaban hechas, empezaban a inflamar. Era una agonía que en algunos pasaban días. Y muchos sufrieron ese tipo de muerte que estaba reservada para los criminales, pero nadie sufrió la humillación y dolor que sufrió Cristo. Porque Cristo había habitado en la eternidad, en la plenitud, porque Cristo era inocente. Su inocencia fue reconocida repetidas veces. Él merecía la dignidad de un rey. Pero para redimirnos, para perdonarnos a nosotros que éramos rebeldes y pecadores, que merecíamos estar colgados ahí y soportar esa incomodidad y ese dolor profundo, Él sufrió esa humillación y dolor. Y aún más, porque Él sufrió la ira del Padre. Dios cargó sobre Jesús nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él aceptó voluntariamente ese sufrimiento. Todo el peso del pecado cayó sobre Él. Nosotros los culpables y Él el inocente. Dios quiso quebrantar, sujetar a padecimiento a Cristo. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
En segundo lugar, hermanos, si revisamos bien, nosotros miramos los evangelios y cuando hablan de la crucifixión, no dicen mucho. Sencillamente, si ustedes miran lo que dice Marcos, dice, le crucificaron. Los evangelios no amplían los detalles y la forma en que lo hacían. Esa explicación la estamos tomando a veces de la modernidad. Bueno, el Salmo dice algo, pero en los evangelios no encontramos de que se diga algo más. Sencillamente se resumen esas palabras. Lo crucificaron. Como vimos, el Señor experimentó sufrimiento. El sufrimiento y la tortura, lo que vemos aquí es que no es el tema principal, sino que hay algo más profundo que solo la tortura que sufrió Jesús. Esa historia no es solo una historia de dolor, sino que esta es una historia de victoria, de gloria. Esta es la historia de un rey que ganó la batalla y lo que vamos a ver es cómo el Señor obtiene esa victoria. Versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y aquí se cita el cumplimiento de las escrituras en Isaías, y fue contado con los pecadores, Isaías 53, 12. Lucas relata lo sucedido en esos dos hombres. Los dos hombres eran delincuentes, ladrones. Uno de ellos le injuriaba, pero según vemos, los dos le estaban injuriando al principio, y uno de ellos fue convertido. Lucas 23, del 40 al 42 relata eso. Y ahí vemos parte de la victoria del Señor, ¿no? En medio de toda esta situación hay una persona que recibe salvación. En medio de esta, lo que se ve aquí es como miseria, muerte, desolación, hay esperanza de vida. El Señor le dijo a este hombre, cuando le suplicó que se acordara de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que podemos ver aquí es que así es el perdón y la misericordia de Cristo. Puede ser el peor de los pecadores, estar condenado sin posibilidad de hacer nada, pero la gracia y la misericordia del Señor pueden cubrirte, el Señor puede perdonar y de inmediato llevarte al cielo. Solo si crees, si confías en Él, como dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al Señor pudieron despojarlo de su ropa, burlarse de Él, deshonrarlo, maltratarlo, atacarlo, pero no pudieron quitar el poder para perdonar pecados. Y ese hombre no tuvo oportunidad de tener méritos, porque la salvación es gratuita. Ese hombre estaba atado de manos y pies, estaba impedido físicamente, pero espiritualmente fue liberado para poder ver a Cristo. La humanidad entera, hermanos, está en la misma condición, necesitada de Cristo, próxima a la muerte y la condenación, sin poder hacer nada por su cuenta, atados de manos y pies y con un corazón de roca, pero el Señor obra en los corazones de los suyos para que puedan creer. En medio de todo esto el Señor se reveló a ese hombre y ese fue un milagro. Ninguno podía ver su realeza ahí, pero a este hombre le fue concedido. Versículos 29 al 32, el sufrimiento de Jesús aquí en la cruz, entonces también estuvo acompañado de burlas y de gran humillación. El Señor sufrió la humillación de los que pasaban, los transeúntes que le injuriaban, o sea, personas que venían pasando por ahí, hacían movimientos burlescos, desafiantes con la cabeza y citaban las acusaciones que se le imputaron en el juicio, desafiándole a bajar de la cruz. Es lo que dice los versículos 29 al 30. Va es una expresión de regocijo, desdén, victoria. Precipitadamente ellos proclaman con arrogancia, con sarcasmo, que el Señor no puede salvarse a sí mismo de la cruz, que sus afirmaciones en cuanto al templo son falsas, y si no podía derribar y reedificar el templo, en 3 días no podía liberarse de la crucifixión. Recordemos que cuando el Señor dijo esto, al principio de su ministerio, en la purificación del templo, Él hablaba del templo de su cuerpo que resucitaría al tercer día. Ustedes recuerdan por allá en Juan capítulo 2. A eso hace referencia. El Señor sufrió la humillación también de los líderes religiosos que con ironía y burla decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, versículo 31.
El Señor estaba consiguiendo la salvación de su pueblo por medio de su muerte. Él era el sustituto, el Cordero de Dios. También le decían, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y bueno, eso es mentira, ¿no? Ellos habían visto y confirmado muchas señales, pero aún así no le creyeron. Realmente si hubiera descendido de la cruz, le hubieran vuelto a crucificar. Eso es lo que hubiera pasado. En tercer lugar, también los que estaban crucificados, como decía, no es que ellos hubieran estado, o uno de ellos desde el principio hubiera estado de acuerdo con el Señor, sino que ellos también le habían injuriado. Entonces aquí tenemos varios grupos, no solamente la tortura de la cruz, sino personas hablando entre ellos, murmurando, diciéndole cosas. Ustedes pueden imaginar el dolor, pero además de eso, personas viéndole ahí casi desnudo y hablando de él y diciéndole cosas y blasfemando, ¿no? Y no solamente estos, sino los gobernantes y los soldados se burlaban de él. Lucas registra eso, Lucas 23:37. Decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Señor verdaderamente es rey, pero su reino no es de este mundo. Nuestro rey vino a dar su vida para el rescate de muchos. Todos le injurian, le insultan, los que pasan, los líderes religiosos, los ladrones a su lado, los soldados. Pero esto todo era en cumplimiento de lo profetizado. Y gracias a Dios, el Señor permaneció ahí, no se bajó de la cruz, porque no habría salvación para ninguno. Mire lo que dice el Salmo 22, los versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Señor soportó todo esto con paciencia. Fue tratado como un impostor, como un mentiroso en esto. Pero él, siendo justo y santo, permaneció, pudiendo juzgarles, destruirles en ese momento, pudiendo pedir una legión de ángeles a su Padre, no lo hizo. Y aquí lo que vemos, hermanos, es que la crucifixión y todo lo que pasa acá es una tentación para Jesús. En el pasaje paralelo de Mateo leemos, Mateo 27:40, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Nuestro texto de Marcos solo dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Recordemos que al inicio del ministerio el Señor fue tentado por Satanás en el desierto. El Señor no había comido 40 días, 40 noches, y Satanás le tentó. ¿Y qué le dijo Satanás? Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Estas son las mismas tentaciones, detrás de esto está Satanás. Si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Es Satanás hablando a través de esas personas. La oferta de Satanás es que demuestre, que pare su sufrimiento y con eso demuestre ser el hijo de Dios. Un rey terrenal. Pero el Señor le hace caso a esto porque Él siempre ha sido rey. Él no tiene que demostrar nada. Pero la mayoría de esos hombres no le reconocieron porque el Señor pues no se veía como rey. Ellos se burlaron de Él poniéndole la corona de espinas, el manto de púrpura, ellos le ridicularizaron, pero realmente Él es el rey. Y hermanos, esto no es tan diferente al día de hoy. Muchos se siguen burlando y diciendo, ¿cómo este Jesús puede ser rey? Pero lo que pasa es que así como hace 2000 años, hoy Él está escondido y está velado para una gran mayoría de personas en el mundo. Que alguien venga a Él y le identifique es un milagro. Hoy seguimos predicando el Evangelio, mostrando a Cristo como el Rey para que otros sean parte de su reino. El Señor hacía la voluntad del Padre y el Señor nos amaba, por eso no se dio a esos insultos y a esas tentaciones. Sin su muerte en la cruz no habría salvación. Pedro nos habla sobre por qué guardó silencio el Señor. Primera de Pedro 2, 23 al 24. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, versículo 33. Cuando vino la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. De nuevo, las horas que se contaban desde las 6 de la mañana en adelante, estamos hablando aquí de la hora sexta, eran las 3 de la tarde, y hay oscuridad, tinieblas. Las tinieblas son símbolo de juicio. Es una señal del juicio de Dios sobre nosotros, sobre nuestros pecados, que cayó sobre Jesús, que nos estaba representando. La ira de Dios cayendo sobre Jesús, nuestro sustituto. Después de esto, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, encontramos un grito de agonía del Señor, y esta es la cuarta palabra del Señor, la única que se incluye en el relato de Marcos. Las demás palabras están en los otros evangelios. Entonces aquí cito la palabra, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo profetizado en el Salmo 22.1. Ellos no pudieron detener una profecía de 1000 años de antigüedad. Y al oír eso, algunos pensaron que estaba llamando a Elías y lo hacían en forma de burla. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. En el versículo 36, seguido ahí, vemos que ellos pensaban que Elías iba a venir a bajarle, que él estaba pidiendo que le bajara, y siguen la burla, ¿no? Entonces es una suma de burlas continuas todo el tiempo, de sufrimiento. Entre las 12 y las 3 de la tarde el Señor experimentó sufrimientos indescriptibles. No podríamos explicar qué pasó ahí. Él fue hecho pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, por nosotros. Él fue sujetado a padecimiento en nuestro lugar, pero el Señor, siendo el Hijo del Hombre, estaba experimentando la soledad y abandono más profundo en nuestro lugar. Él estaba llevando la condena de nuestros pecados, la ira del Padre sobre él. Y pareciera una señal de pérdida, ¿no? Como si Jesús no fuera respaldado por el Padre, pero contrario a eso, es una declaración de victoria. Al citar el Salmo 22, el Señor está diciendo que está en control de todo lo que estaba pasando ahí. Él estaba mostrando que Él es el Rey y el cumplimiento de todo lo profetizado. ¿Cómo termina el Salmo 22? ¿Cómo termina? Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Eso será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, todos nosotros estamos incluidos en esta victoria. Todos los creyentes somos instrumentos enviados para contar las maravillas de Dios a la siguiente generación. Él es el Rey del reino y nosotros somos los siervos de este Rey. Este es el mensaje de la extensión de su reino. La pregunta es, ¿estamos participando, hermanos? ¿Estamos anunciando este evangelio? Ahora, finalmente, en el versículo 36, se nos dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, y aquí sigue la burla, ¿no? Y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y aquí pues no es el mismo vino narcótico, sino aquí solamente es el vino común que tomaban los soldados. Pero en ese momento el Señor había manifestado, según Juan 19:28, que tenía sed. Esa fue la quinta palabra, no la registra Marcos, sino Juan. Juan 19:28. Y se le da ese vino agrio corriente, pues eso nos saciaba la sed, ¿no? Marcos dice también que mientras hacían eso, entonces seguían diciendo que Elías iba a venir a bajarle, y se burlaban. Ese es el cumplimiento de lo profetizado en Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 22:15 también lo dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermanos, el Señor tuvo sed, y se le dio algo que no suplía su necesidad, sino algo que producía más sed. El Señor soportó con paciencia para saciar nuestra sed espiritual, nuestra necesidad más grande, la vida eterna. Él nos proveyó agua viva que satisface el alma para siempre, para que nuestra sed sea saciada por Él. Él dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Según
Juan, vemos que después de esto el Señor clamó: consumado es. Y esta fue una declaración de triunfo. Todo estaba cumplido. Él fue el Cordero que cumplía todo el ceremonialismo del Antiguo Testamento, todo lo que era figura y sombra. Ya no habrá más sacrificios de sangre. Él pagó con su sangre el precio por nuestros pecados. No hay más deuda. Él cumplió todas las demandas de la ley desde su entrada al mundo y fue sacrificado cumpliendo todo lo profetizado. No hay adiciones, no hay pendientes por pagar. La deuda fue cancelada. Entonces, una vez que dijo esto, volvió a hablar. Esa es la séptima palabra. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas registra esto, Lucas 23:46. Y Marcos solo concluye diciendo: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto hace referencia al Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Cada palabra que dijo Jesús tiene su referencia ahí en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Después de tantas horas de agonía y sufrimiento, con la poca fuerza que le quedaba, él clama a gran voz y encomienda su espíritu al Padre, que son las manos más poderosas. Ahora la muerte de Cristo hace posible que te encomiendes en sus manos. Él es el camino al Padre. ¿Qué sucede después de eso? El velo del templo se rompe, se rasga en dos de arriba a abajo. Lucas dice también que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23:45. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo y se rasgó de arriba a abajo. Dios lo rasgó. Eso sucedió a las 3 de la tarde, precisamente cuando los sacerdotes oficiaban en el templo. Cristo fue ese Cordero final perfecto, el Cordero de aquel año. Él abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia del Señor para todos los que creen. El autor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él fue el sacerdote, el sacrificio y la propiciación final por nuestros pecados. ¿Qué sucedió ahí? Hubo terremoto, las rocas se partieron y también Mateo anuncia que muchos muertos resucitaron. Todas esas cosas provocan la reacción del centurión, que hasta el momento se había estado burlando, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ese es el contraste con los que le tentaban diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Él le reconoce como hijo de Dios. Dos milagros, ¿no? Primero el hombre en la cruz junto a él, y ahora este hombre. Dos burladores que se convierten en esta escena. Lucas nos muestra que el centurión proclamó que Jesús era justo. Lucas 23:47. Hay otra sentencia de inocencia del Señor. Otra declaración, de inocencia. Y la multitud, viendo lo que pasaba, Lucas 23:48 dice que se golpeaba el pecho. Todas estas señales de la naturaleza, desde luego, afectaron a las personas presentes. Así como uno de los ladrones al principio, el centurión, las personas cambiaron su posición. Y finalmente Marcos registra a las mujeres de Galilea que están aquí mirando de lejos. Hay varias mujeres ahí: María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José, de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. También estaban los conocidos que le miraban de lejos, pero la mayoría eran mujeres. De todos los hombres, solo Juan estaba ahí con él, y las mujeres junto a la cruz. También el pasaje dice que le seguían y le servían desde Galilea. Estas posiblemente eran las mujeres que de sus recursos ayudaban por las necesidades del ministerio de Jesús. ¿Qué pasó con las grandes multitudes que le seguían? ¿Qué pasó con los que le aclamaban? Pues fueron muy pocos los que quedaron acompañando al Señor en la cruz. Todos se dispersaron. El Señor experimentó esa soledad profunda, fue dejado abandonado padeciendo en la cruz para proveernos compañía eterna, para morar y estar con nosotros todos los días, para introducirnos a la comunidad del pacto que es la iglesia. En conclusión, hermanos, la obra de Cristo
por la obra de Cristo, ahora somos hechos servidores voluntarios que se identifican con su propósito en la tierra, o sea, amor a los suyos y la voluntad de Dios. Somos siervos y discípulos que transitan la senda estrecha siguiendo su palabra. Y si a Cristo lo persiguieron, también a los suyos. Pero con Cristo somos más que vencedores y lo seremos por la eternidad. Por esto el llamado es asumir las implicaciones de su comisión y ministerio. Hermanos, no se desanimen. Miren a Cristo. Miren su obra, su preciosa obra. Todo esto ocurrió y todo esto es verdad. El Señor vendrá por segunda vez, es el Rey del reino. Su trabajo, hermanos, no es en vano. Somos llamados para animarnos porque Cristo es un amo bueno y porque Él venció, entonces nuestro trabajo ya no es en vano. En segundo lugar, no podemos quedarnos con la contemplación y el pesar del padecimiento desconectado de la victoria de Cristo. Hay un llamado aquí a los simpatizantes y a los emocionales y a los superficiales a no conformarse con sentimientos, a dar pasos firmes y constantes, arrepintiéndose, siendo constantes, confirmados en la fe constantemente, a relacionarse y amar fielmente a Cristo, permaneciendo en Él. Y hermanos, no olvidemos que el Señor fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Él padeció y fue humillado al punto máximo, incluso fue sacrificado fuera de la ciudad. No olvidemos que Él no disminuyó su dolor, Él no se dopó con ese vino drogado, Él asumió completamente el sacrificio, Él fue despojado de su vestido y humillado para darnos vestiduras de justicia, para que seamos valientes y prediquemos con denuedo, para proveernos vestiduras de santidad. No olvidemos que el Señor llevó la ira de Dios que era sobre nosotros, siendo dejado en soledad, para introducirnos a la comunión del pacto, a la comunión con la iglesia. Valoremos su iglesia. Recordemos que el Señor sufrió la sed más terrible y no fue saciado con agua, y lo hizo para que tú y yo bebamos de esa fuente inagotable que es Cristo, de la vida eterna que satisface para siempre. Por eso que ninguno se acerque a Cristo solo para conseguir beneficios superficiales y beneficios temporales como los soldados. Vengan a Cristo y reciban vida eterna creyendo en Él. No se conformen con falsos evangelios, con ofrecimientos terrenales, milagrerías, dinero, con este mundo y sus afanes. Pongamos los ojos en Cristo y vivamos para Él. Basta el tiempo pasado para haber vivido una vida infructífera, vacía, egocéntrica. Vivamos ahora en la fe del Hijo de Dios. Y aunque Cristo experimentó dolor y sufrimiento inimaginable, el sufrimiento y la tortura, no lo olvidemos, no es el tema principal. Esta historia tiene un tema principal que es la victoria del Hijo de Dios, que hoy en día es rechazado por muchos, que no le ven como rey. El cristianismo, hermanos, sigue siendo de Nazaret, pero Él sigue siendo rey y en su misericordia Él sigue llamando generosamente para entrar en su reino. Él fue levantado en un asta para que todos le vean y llegará el día en que todos comparezcamos ante Él. ¿Qué ocurre en nuestros corazones, hermanos, cuando escuchamos esta enseñanza? ¿Te ha sido revelado Cristo como Rey? ¿Reconoces a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Puedes comprender el tamaño de su amor? Si no es así, hoy es día de salvación. Puedes confiar en Él y no te defraudará. Puedes salir de aquí diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este era el que decía ser Cristo, el Rey del reino. Puedes suplicar a Él, acuérdate, Señor, de mí en tu reino, como el ladrón al lado, y recibir perdón. ¿Puedes verle y apreciarle? Si es así, vive para Él y sírvele. Si no, suplica a Él su misericordia y Él escuchará. El Señor nuestro Rey entregó todo. Se empobreció completamente hasta la muerte para enriquecerte. Así que aprovechemos las horas de nuestra salvación. Si los enemigos de Cristo no pudieron hacerle nada ni limitar sus propósitos, ¿qué podrán hacer ahora que Cristo está a la diestra del Padre? Nada. Entonces, ¿por qué no nos motivamos más a llevar el mensaje de la cruz? A extender su victoria. Su iglesia proclama la victoria del reino de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.